Elina estaba cerrando la cafetería cuando sonó el teléfono. El reloj marcaba las 9 de la noche y pensó que debía de ser Thomas, que había prometido volver esta noche de la conferencia. ¿Señora Walker? La voz femenina y desconocida que sonaba en el teléfono la puso tensa. Sí, era yo. Llamo del Hospital St. Michael. Thomas Miller tuvo un accidente de coche. Ahora está con nosotros. Elina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué le pasa? ¿Está vivo? Está en estado crítico. Los médicos le están operando. Todo a su alrededor se convirtió en una niebla borrosa. Elina ni siquiera recordaba haber cerrado la puerta del café o haber subido al coche. Le temblaban tanto las manos que apenas podía poner la llave en el contacto. Por favor, vive, solo vive. Se repetía mentalmente mientras conducía por las calles nocturnas hasta el hospital. La recepción la recibió con luces brillantes y olor a antiséptico. Elina corrió hacia el mostrador de recepción. Thomas Miller, me han llamado. Ha tenido un accidente. ¿Dónde está? La enfermera del ordenador levantó lentamente la vista. ¿Es usted pariente suyo? Soy su prometida. Elina intentó que no le temblara la voz. Llevamos 5 años viviendo juntos. ¿Dónde está él? La enfermera consultó algo en el ordenador. 4º piso, unidad de cuidados intensivos, pero... Elina ya estaba corriendo hacia el ascensor antes de poder escuchar. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Interminables segundos en el ascensor, un largo pasillo blanco, carteles en las puertas. Finalmente, vio el letrero Unidad de Cuidados Intensivos y se precipitó hacia la enfermera de guardia. «Buenas noches, ¿está Thomas Miller?», me dijeron. «Sí, el señor Miller está en la habitación 312. La enfermera miró el registro, pero no puede ir ahora. Su mujer ya está allí». Elina se quedó paralizada, como electrocutada. «¿Qué? ¿Qué esposa?» «La señora Miller llegó hace media hora». La enfermera la miró con simpatía. «Según las normas, solo los familiares directos. Debe de haber un error». Elina sintió que el pánico le subía a la garganta. «Soy su prometida. Vivimos juntos. Está divorciado. Lo siento, pero los documentos indican que su esposa legal es Megan Miller», insistió la enfermera. «No puedo dejarla pasar». Elina se tambaleó y se agarró a la pared. Su mundo, tan fiable y claro hacía apenas unas horas, empezó a desmoronarse. ¿Una esposa legítima? ¿Pero cómo? Thomas dijo que llevaba años divorciado. Tenían que casarse el mes que viene. Se hundió lentamente en el banco pegado a la pared, sintiendo cómo le corrían lágrimas calientes por las mejillas. Al otro lado de la puerta de la sala estaba el hombre al que amaba, con el que había planeado su futuro. Y había otra mujer, alguien que ella no sabía que existía, pero que tenía derecho legal a estar con él ahora mismo. «No», pensó Elina, apretando los puños. «No voy a dejar pasar esto». Los blancos pasillos del hospital parecían interminables. Elina estaba sentada en un banco duro, aferrando un pequeño bolso de cuero con los documentos que probaban sus 5 años de vida con Thomas. Facturas de servicios públicos, fotografías en las que aparecían juntos, el contrato de alquiler de su apartamento. Todo ello parecía de repente insignificante ante el hecho de que ella era su esposa legal. «No puede quedarse aquí sentada». Se le acercó de nuevo la enfermera, esta vez otra, más mayor, con el pelo gris y los ojos cansados. «La visita termina en 20 minutos». Elina levantó la vista. «No voy a ir a ninguna parte. Es mi prometido, ¿sabe? Llevamos 5 años viviendo juntos. Mira». Empezó a sacar documentos del bolso con manos temblorosas. «Aquí está nuestro alquiler conjunto. Aquí están las facturas. Escuche», suspiró la enfermera, sentándose a su lado. «Comprendo sus sentimientos, pero hay normas. Los documentos del paciente indican claramente que es su esposa, Megan Miller. Solo los parientes más cercanos. ¿Y quién soy yo?» A Elina se le quebró la voz. ¿5 años de matrimonio no significan nada? Íbamos a casarnos el mes que viene. Tengo pruebas, por desgracia, legalmente. Al diablo con las legalidades. Elina casi gritaba, atrayendo las miradas sorprendidas de los demás visitantes. «Es mi marido. Tengo derecho a saber qué le pasa». En ese momento, se abrió la puerta de la sala y salió un médico,
un hombre alto con un traje azul de cirujano. Megan le siguió. Por primera vez, Elina pudo verla bien. Una mujer elegante, perfectamente peinada y maquillada, a pesar de lo tarde que era. Su anillo de casada brillaba en el dedo anular. El médico le explicó algo a Megan en voz baja, y ella asintió, secándose de vez en cuando las lágrimas con un pañuelo de encaje. Elina sintió que la ira le hervía en el pecho. Aquella mujer tenía derecho a llorar, derecho a conocer el estado de Thomas, derecho a estar a su lado. Y ella, Elina, que había pasado los últimos 5 años con él, tenía que sentarse en el pasillo como una extraña. ¿Qué le pasa? Se acercó Elina al médico cuando éste terminó de hablar con Megan. Por favor, dígame. Megan se dio la vuelta bruscamente. ¿Todavía estás aquí? Creía que le habían dicho que solo podían visitarle los familiares. Yo soy de la familia. Elina sacó una fotografía del bolso. Fíjate, somos Thomas y yo las pasadas Navidades. Vivimos juntos, nosotros. Megan cogió la foto con manos temblorosas. Mostraba a Thomas abrazando a Elina delante de un árbol de Navidad decorado. Ambos brillaban de felicidad. «Esto es imposible», susurró Megan. «Las Navidades pasadas estuve con Thomas en casa de sus padres, en Boston». Elina vaciló. «¿Qué? No, estábamos en casa. Invitamos a amigos, hicimos la cena. Tengo fotos de Boston». Megan sacó su teléfono con manos temblorosas. «Toma, mira. 25 de diciembre. Thomas y sus padres». Elina miró la pantalla del teléfono y sintió que se le caía al suelo bajo los pies. La foto era de Thomas, su Thomas, sentado en una mesa festiva con una pareja de ancianos y... Megan. «Esto es una pesadilla», susurró Elina. «¿Cómo podía estar en 2 sitios a la vez?» «No podría», le tembló la voz a Megan. «Uno de nosotros está viviendo una mentira, y según los documentos, no soy yo». El médico que había estado observando la escena en silencio intervino por fin. «Disculpe, pero el señor Miller necesita un poco de paz. Tengo que pedirle que...» «¡No!». Elina le agarró del brazo. «Por favor, dígame qué le pasa. Tengo derecho a saberlo. Lo siento». El médico le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Pero solo puedo hablar del estado de un paciente con su esposa legal». Megan dirigió a Elina una última mirada, mezcla de lástima y rabia, y regresó a la sala. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Elina sola en el pasillo. Se hundió lentamente en el banco, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. La foto de Navidad se le cayó de las manos temblorosas. Toda su vida con Thomas, cada momento que compartieron, cada promesa, todo parecía mentira ahora. Pero ella le conocía cada rasgo de su rostro, cada hábito, cada... De repente, su mirada se posó en una carpeta que el médico había dejado sobre la mesa de la enfermera. Thomas Miller estaba escrito en la portada, y debajo había una lista de contactos de emergencia. Elina se levantó y se acercó, tratando de distinguir la escritura. Se le encogió el corazón. Había un número más en la lista, además del de Megan, y no era el suyo. Decía, Anna Baker, novia. Elina se sintió mareada. ¿Otra mujer? ¿Cuántas vidas había llevado este hombre? ¿Cuántos corazones había roto? En ese momento, sonó su teléfono en el bolso. En la pantalla apareció un número desconocido. Elina dudó, pero contestó. «Diga, ¿es Elina Walker?» La voz de la mujer al teléfono sonaba tensa. «Me llamo Anna Baker. Creo que tenemos que hablar de Thomas Miller». Elina entró en su apartamento hacia las 2 de la madrugada. Permaneció largo rato delante de la puerta, sin atreverse a meter la llave en la cerradura. Todo le resultaba tan familiar. La vieja alfombra de la entrada, que habían elegido juntos en IKEA, la foto de las vacaciones en la pared, el olor a café que había carcomido las paredes a lo largo de los años de su cafetería. Pero ahora cada detalle le causaba dolor. «Dios mío, Elina, tienes un aspecto horrible». Laura, su mejor amiga, que la esperaba en el apartamento, corrió a su lado. «He recibido tu mensaje. ¿Qué te ocurre?» Elina se dejó caer en su silla, sintiendo que las últimas fuerzas la abandonaban. Todo era mentira, Laura. Cada día, cada palabra. ¿De qué estás hablando? Laura se sentó a su lado, apretándole la mano. «Thomas». Elina se tragó las lágrimas. «Está casado.
Ha estado casado todo este tiempo. Y no solo eso. Hay otra mujer. Laura se quedó helada. ¿Qué? ¿Pero ibas a... casarte? Elina se rió amargamente. Sí, dentro de un mes. Con el anillo de su esposa legal, por cierto. Me contó brevemente todo lo que había pasado en el hospital. Sobre Megan, sobre las fotos de Navidad, sobre la misteriosa llamada de Anna Baker. Esto es un espectáculo de locos, susurró Laura. ¿Qué vas a hacer? Elina se puso en pie. Averiguar la verdad, toda la verdad. Se dirigió decidida al despacho de Thomas. En los 5 años que llevaban casados, nunca había registrado sus cosas. Confiaba plenamente en él. Ahora esa confianza le parecía ridículamente ingenua. ¿Me ayudas?, le preguntó a Laura. Tenemos que comprobarlo todo. Durante las horas siguientes, exploraron metódicamente todos los rincones del despacho. Laura revisó el ordenador y Elina el papeleo. «Mira esto», señaló Laura a la pantalla. Su calendario muestra reuniones periódicas en el restaurante La Maison, al otro lado de la ciudad, todos los martes. Elina se dirigió al ordenador. Pero los martes siempre se quedaba hasta tarde en la universidad. Decía que tenía clases extra, y aquí están las facturas de este restaurante. Laura abrió la carpeta con los recibos electrónicos. De los últimos 3 años, siempre para 2 personas. Elina sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Seguía ordenando mecánicamente los papeles de la mesa cuando su mano sintió algo detrás del cajón. Una pequeña caja cayó al suelo. Laura la recogió. Elina abrió la caja y se quedó paralizada. Dentro había un teléfono, una vieja BlackBerry que ya poca gente usa. Nunca le había visto con este teléfono, susurró. Intentó encenderlo. El teléfono cobró vida. En la pantalla se leía: 3 llamadas perdidas de Anna. Dios mío, jadeó Laura. Realmente llevaba una vida triple. Elina continuó frenéticamente su búsqueda. En el último cajón de su escritorio encontró una carpeta con documentos para una casa en las afueras, la que Megan había mencionado. Debajo de la carpeta había un sobre con fotografías. Le temblaron las manos al sacar las fotos. Allí estaba Thomas, sonriente, feliz, con una joven pelirroja. Estaban abrazados frente al mar, besándose en algún restaurante, jugando con un gran Golden Retriever. «Esa debe de ser Anna», susurró Elina. «La misma Anna Baker. Mira las fechas en la parte de atrás». Laura cogió una de las fotos. «El mes pasado, cuando dijo que iba a una conferencia en Chicago». Elina sintió que la ira le hervía en el pecho. «Laura, necesito tu ayuda. Trabajas en una agencia inmobiliaria. ¿Puedes averiguar algo sobre esta casa? ¿Sobre Megan? ¿Sobre Anna?» «Claro». Laura ya estaba sacando su portátil. «Dame la dirección». Mientras su amiga trabajaba, Elina seguía ordenando los documentos. Cada nuevo papel revelaba nuevos detalles de la mentira. Recibos de restaurantes, hoteles, joyerías, facturas de servicios públicos de 3 direcciones distintas, pólizas de seguros a distintos nombres. Elina, la voz de Laura, interrumpió sus pensamientos. «He encontrado algo». La pantalla mostró una página de la base de datos de la agencia. Megan Miller es analista financiera en Morgan Stanley. Vive en Riverwood Drive, una casa que compró hace 15 años. Y esto es interesante. Hace 3 meses, retiró una cantidad considerable de su cuenta conjunta con Thomas. $500,000. ¿Qué? Elina dio un respingo. Pero hace 3 meses, fue cuando Thomas y tú abristeis una cuenta conjunta para ampliar la cafetería, terminó Laura. Y luego está Anna Baker, una artista de 38 años. El año pasado recibió una gran herencia de su tío. ¿Y adivina qué? Hace un mes invirtió casi todo en un proyecto de inversión. El director del proyecto era Thomas Miller. Elina sintió que se le iba la sangre de la cara. Nos estaba utilizando. A los 3. Se llevó el dinero. En ese momento sonó su teléfono, el mismo número de antes. «Es Anna», susurró Elina mirando la pantalla. «Contesta». Laura le apretó la mano. «Tenemos que saber toda la verdad». Elina respiró hondo y contestó. «¿Hola? ¿Elina?» La voz al otro lado era joven e intensa. «Soy Anna Baker. Yo sé lo del accidente y lo que pasó en el hospital». «¿Cómo?» «Conozco a una enfermera de esa sala. Mira,
Sé que parece una locura, pero tenemos que vernos. No solo tú y yo. Megan también tiene que estar allí. Elina miró a Laura. ¿Por qué? Porque sé algo sobre Thomas. Algo que explica el accidente. No fue un accidente, Elina. Él lo planeó. ¿Qué quieres decir? Por teléfono no. La voz de Ana temblaba. Reúnete conmigo mañana a las 10 de la mañana en la cafetería Bluebird de la calle Oak. Y trae todos los documentos que encuentres, especialmente los financieros. La llamada terminó. Elina colgó lentamente el teléfono. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Laura. Elina miró los documentos esparcidos por su despacho, pruebas de años de mentiras de la persona en la que más confiaba en el mundo. Voy a una reunión. Quiero mirar a los ojos a la otra mujer a la que engañó. Y apretó el teléfono que había encontrado en su mano. Quiero saber qué estaba planeando. ¿Por qué tuvo un accidente justo ahora? Voy contigo, dijo Laura con decisión. No te dejaré sola en un momento así. Elina apretó agradecida la mano de su amiga. Le esperaba una noche en vela. Tenía que ordenar todos los documentos y preparar la reunión de mañana. Pero por primera vez en esta noche loca, sintió algo parecido a la esperanza. Al menos no estaba sola en esta pesadilla. Y mañana descubriría por fin la verdad. La cafetería Pájaro Azul resultó ser un lugar tranquilo y acogedor, con grandes ventanales y viejos muebles de madera. Elina llegó con 15 minutos de antelación y eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde se veía bien todo el local. Laura se sentó a su lado, apretándole de vez en cuando la mano por debajo de la mesa. ¿Seguro que estás preparada?, le preguntó en voz baja. Elina asintió con la cabeza, aferrando con más fuerza su carpeta. Había estado despierta toda la noche, desmenuzando el rastro de papel de las mentiras de Thomas. Lo que encontró superó sus peores expectativas. El timbre de la puerta tintineó, y una joven pelirroja entró en la cafetería, la misma que aparecía en las fotografías. Anna Baker parecía cansada y asustada, pero se mantuvo erguida. Enseguida vio a Elina y se dirigió a su mesa. «Gracias por venir», dijo al sentarse. La interrumpió otro timbrazo y Megan Miller entró en la cafetería. A la luz del día, parecía más vieja y cansada que en el hospital. Tenía ojeras y su maquillaje impecable no podía ocultar su palidez. Durante unos segundos, las tres mujeres se miraron en silencio. Finalmente, Megan habló. «Así que aquí estamos, tres tontas que creyeron al mismo estafador. He encontrado algo». Ana puso una gruesa carpeta sobre la mesa. Documentos sobre la transferencia de la propiedad de varios inmuebles. Thomas los había transferido a una empresa llamada MBT Holdings hacía 2 semanas. Elina abrió la carpeta. Y aquí están los extractos bancarios. Estaba transfiriendo dinero sistemáticamente a cuentas en el extranjero, de todas nuestras cuentas conjuntas. Megan sonrió amargamente. «Déjame adivinar, ¿a través de MBT Holdings?» Elina la miró. «¿Sabes algo de esta empresa?» «Sí». Megan sacó un portátil del bolso. MBT Holdings está registrada en las Islas Caimán. Su verdadero propietario es Thomas. Trabajo como analista financiera, así que pude averiguarlo. Se estaba preparando para algo, y el accidente no fue un accidente. ¿Qué quieres decir?» Laura se inclinó hacia adelante. «Mira las fechas». Megan abrió un archivo. Hace 2 semanas empieza a reescribir su propiedad. Hace una semana compra billetes de avión a Brasil. Y hace 3 días alquila un barco, terminó Ana. Encontré el contrato entre sus cosas. Planeaba fingir su propia muerte, susurró Elina. Para huir con el dinero. Pero algo salió mal. Megan abrió otro archivo. Mira esto. Encontré su segundo apartamento en el East Side. Lo alquiló hace 3 años. En la pantalla aparecieron fotos de un lujoso apartamento con vistas al río. Yo estuve allí, dijo Ana. Dijo que era su piso de soltero, donde estaba trabajando en un libro, y me dijo que era una propiedad de inversión que alquilaba, añadió Megan. Elina sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Utilizaba los mismos lugares, las mismas historias, solo que las adaptaba a cada una de nosotras. Aquí están los documentos del apartamento. Ana extendió los papeles sobre la mesa. Planeaba venderlo a través de un testaferro. El trato debía realizarse pasado mañana, y aquí están los extractos bancarios de los últimos 3 años. Megan mostró la pantalla del portátil. Mira las cantidades.
Estaba retirando dinero sistemáticamente. Elina se quedó mirando las cifras, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. 300.000 de mi cuenta comercial, 500.000 de nuestra cuenta conjunta, asintió Megan, y casi 1.000.000 de mi herencia, añadió Ana con voz temblorosa. «¿Pero por qué ahora?», preguntó Laura. «¿Por qué ha decidido huir ahora?». Megan sonrió con amargura. «Porque mi banco tenía que hacer su auditoría anual la semana que viene. Soy responsable de las cuentas de grandes empresas. Sabía que me daría cuenta de las discrepancias, y yo iba a recibir la segunda parte de la herencia», añadió Ana. 2 millones más. Y se suponía que íbamos a casarnos, susurró Elina. Y todos mis bienes habrían pasado bajo su control, terminó Megan. Él jugó el juego perfecto. Nos utilizó a cada una de nosotras. Se quedaron en silencio, mirando los montones de documentos que había sobre la mesa, prueba de años de engaños cuidadosamente planeados. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente Ana. «Tengo un plan», respondió Megan. «Pero vamos a tener que trabajar juntas». Abrió unos papeles que había sobre la mesa. «Mira, he encontrado todas sus cuentas en paraísos fiscales. Podemos demostrar que es un fraude, pero hay un problema. Sigue siendo oficialmente mi marido, y tan pronto como salga del hospital, tratará de huir», terminó Elina. «Con todo el dinero». No solo eso, Megan bajó la voz. «Encontré archivos en su ordenador. Falsificó mi firma en varios documentos. Si le pillan, intentará echarme la culpa de todo a mí. Por eso tenemos que actuar rápido», dijo Ana. «Mientras siga en el hospital». «Conozco a un buen abogado», intervino Laura. «Está especializado en delitos financieros». «Bien», asintió Megan. «Pero primero tenemos que reunir todas las pruebas. Debe haber más en su apartamento del East Side. ¿Puedo entrar allí?», dijo Ana. «Tengo una llave». «Yo también», dijeron Elina y Megan al mismo tiempo. Se miraron y de repente se echaron a reír. La risa amarga y cansada de la gente que de repente se da cuenta de lo absurdo de la situación. «Vale». Megan se secó los ojos. «Iremos juntas, ahora mismo». «¿Y si se despierta?», preguntó Elina. «¿Y si intenta ponerse en contacto con alguien?». «No te preocupes», respondió Megan. «Ya he hablado con su médico. Después de la operación, estará inconsciente al menos un día. Tenemos tiempo». Recogieron los documentos y salieron de la cafetería. Afuera hacía sol y calor, un día normal de primavera que nada tenía que ver con la tormenta que se desataba en sus almas. «¿Sabes qué es peor?», dijo Ana en voz baja mientras caminaban hacia el coche. «Que todavía le quiero, a pesar de todo, yo también», susurró Elina. Megan no dijo nada, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. «No pasa nada», apretó Laura la mano de Elina. «Eres fuerte, lo conseguirás». «Sí», asintió Megan, secándose las lágrimas. «Y ahora vámonos. Veamos qué otros secretos esconde nuestro Wamisho común». El apartamento del East Side resultó ser exactamente como aparecía en las fotos. Espacioso, moderno, con ventanas panorámicas y muebles caros. Pero ahora, cuando las tres mujeres estaban de pie en medio del salón, parecía el decorado de una obra de teatro espeluznante. «Mirad lo que he encontrado». Ana cogió un sobre de la mesa. «Un seguro de vida de $3 millones. Se emitió el mes pasado. ¿A nombre de quién?». Megan se acercó. «A los tres», sonrió Ana con amargura. «1 millón para cada uno. Debió de ser su última burla dejarnos dinero después de su falsa muerte». Elina se quedó paralizada de repente, mirando por la ventana. «Aquí pasa algo». «¿Qué pasa?», preguntó Laura, que también había venido con ellos. «Un accidente». Elina se volvió hacia los demás. «Todos pensamos que planeaba fingir su muerte, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué tuvo un accidente antes de la fecha prevista? ¿Y por qué en una carretera normal de la ciudad?». Megan enarcó una ceja. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde fue exactamente el accidente?». Elina sacó su teléfono. «En la esquina de las calles Clinton y Parker, ¿verdad? Eso está justo al lado del restaurante donde conoció a Ana». «¿Dónde?», empezó Ana. «Los recibos», respondió Elina. «Comprobé todos sus recibos. Cenaba allí todos los martes. Era martes». Laura se enderezó de repente. «Espera, mi hermano trabaja en esa zona de la ciudad, en un taller de coches. ¿Quizá alguien vio algo?».
Ella ya estaba marcando. ¿Mark? Hola, soy yo. Escucha, hubo un accidente en la esquina de Clinton y Parker anteanoche. Sí, ese Mercedes plateado. ¿Alguno de ustedes vio algo? ¿Lo vieron? Dame el número. Elina sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. 15 minutos después, estaban en un pequeño taller de reparación de coches a 2 manzanas del lugar del accidente. El anciano mecánico, que se limpiaba las manos con un trapo, miró a las 4 mujeres con atención. Sí, vi el accidente, dijo. Fue una historia terrible. Estaba cerrando el taller cuando oí los gritos. ¿Gritos? Volvió a preguntar Megan. Sí, de un coche. Había una discusión entre un hombre y una mujer. Ella gritaba algo sobre dinero y mentiras. Entonces el coche dio un volantazo y... Elina sintió frío por dentro. ¿Viste a esa mujer? ¿Qué aspecto tenía? El mecánico se quedó pensativo. Joven, pelo oscuro. Creo que llevaba un abrigo rojo. Salió del coche justo después del impacto y se alejó rápidamente. Ni siquiera llamó a una ambulancia. Las 3 mujeres se miraron. Ni Megan, ni Elina, ni Anna habían estado con Thomas aquella noche, y ninguna de ellas llevaba un abrigo rojo. ¿Reconocería a esta mujer?, preguntó Laura. Tal vez. Se encogió de hombros el mecánico. Ya había anochecido, pero... Le interrumpió el timbre del teléfono de Megan. «Es del hospital», dijo ella, mirando la pantalla. Thomas había recobrado el conocimiento. Elina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Recordó todos los documentos que habían encontrado, todos los secretos que habían descubierto. Y ahora esa misteriosa mujer de abrigo rojo... «Tenemos que ir al hospital», dijo Megan con decisión. «Ahora mismo». «Espera», chasqueó de repente los dedos el mecánico. «Estaba grabando con mi teléfono. Aquí hay vandalismo a menudo, así que siempre grabo las situaciones sospechosas». Sacó el teléfono y empezó a desplazarse por el vídeo. «Aquí, la calidad no es muy buena, pero...» Se inclinaron sobre la pantalla. El vídeo, oscuro y granulado, mostraba un Mercedes plateado que se desviaba bruscamente hacia un lado. Y luego se veía una figura femenina con un abrigo rojo alejándose rápidamente del coche siniestrado. «¡Alto!», exclamó Ana de repente. «Da marcha atrás. ¡Otra vez! ¡Ahí mismo!». Por un momento, la cámara captó el rostro de la mujer mientras miraba hacia atrás. «La conozco», susurró Ana. «Es Claire Donovan. Trabaja con Thomas en la universidad». «¿Claire?». Megan se volvió hacia ella bruscamente. «¿Su ayudante?». «Sí. Ella solía ayudarle con el papeleo». Elina recordó de repente sus papeles. Había documentos firmados por Claire Donovan como testigo. Al transferir propiedades. «Y tenía acceso al ordenador de su trabajo», añadió Megan, «donde se almacenaban todos los documentos financieros». «¿Crees que...?», comenzó Laura. «Lo que ella sabía», terminó Megan. «Lo sabía todo, y tal vez fue cómplice. O decidió chantajearlo», susurró Elina. «Y por eso estaban discutiendo en el coche». El mecánico las miró sorprendido. «¿Quiere decirme que este accidente...?» «No fue un accidente», dijo Megan con firmeza. «Y ahora que Thomas ha recuperado el conocimiento, necesitamos saber la verdad. Toda la verdad. Te enviaré este vídeo». El mecánico ya estaba introduciendo el número de Laura en el teléfono. «¿Y si la policía necesita una declaración?». «Gracias». Elina le estrechó la mano. «Ha sido de gran ayuda». Salieron del taller a pleno sol. Elina miró el reloj. Solo eran las 2 de la tarde, pero parecía que había pasado una eternidad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Ana. «Primero encontraremos a Claire», respondió Megan. «Y luego hablaremos con Thomas», terminó Elina. «Y esta vez dirá la verdad, toda la verdad». Subieron al coche, 4 mujeres unidas por un dolor y un objetivo comunes. Delante de ellas estaba el hospital, donde tendrían una conversación que pondría las cosas en su sitio. Pero ahora sabían más de lo que Thomas jamás hubiera imaginado. Y esta vez no podría salirse con la suya. Laura arrancó el motor y el coche se incorporó al tráfico. Por el espejo retrovisor, Elina pudo ver a lo lejos el taller de reparación de coches, el lugar donde habían encontrado la pista. Ahora solo quedaba abrir la última puerta.
Cuando se acercaban al hospital, Laura frenó bruscamente. «Espera, me he acordado de algo». Se volvió hacia Elina. «¿Te acuerdas de Michael Donovan? ¿El detective privado que nos ayudó con aquel caso de fraude en la agencia?» «Sí, ¿por qué? Es el mejor de la ciudad cuando se trata de desenterrar el pasado, y me debe un favor». Megan golpeó el volante con los dedos, pensativa. «¿Crees que merece la pena investigar el pasado de Claire?» «No solo a ella», replicó Laura. «A todos los implicados en este caso». Una hora más tarde, estaban sentadas en el pequeño despacho de Michael Donovan. El detective, un hombre corpulento de unos 50 años y penetrantes ojos grises, escuchaba atentamente su historia. «Interesante», dijo cuando terminaron. «Muy interesante. Deme unas horas». «¿Horas?», se sorprendió Ana. «Pero estas comprobaciones suelen llevar días». Donovan sonrió. «Tengo mis métodos y mis fuentes. Espera en la cafetería de enfrente». Las 3 horas se prolongaron interminablemente. Las mujeres apenas hablaban, cada una sumida en sus pensamientos. Finalmente, sonó el teléfono de Laura. «Será mejor que vuelvas», dijo Donovan. «Lo que he encontrado es mucho más grave de lo que pensábamos». Cuando volvieron a entrar en su despacho, el detective extendió varias carpetas sobre su escritorio. Para empezar, Claire Donovan no es su verdadero nombre. Abrió la primera carpeta. De hecho, es Victoria Gray. Y antes de eso, era conocida como Catherine Blake y Rachel Woods. Puso 3 fotografías sobre la mesa. La misma mujer en distintos años, con distinto color y estilo de pelo. «He encontrado un patrón interesante», continuó el detective. «Se ha casado 2 veces en los últimos 8 años. Ambos maridos murieron en circunstancias misteriosas y le dejaron una fortuna considerable». Elina sintió un escalofrío. ¿Qué les había ocurrido? El primero fue Robert Blake, un exitoso hombre de negocios. Se había ahogado en un yate hacía 5 años. Poco antes, había cedido la mayor parte de sus negocios a su esposa. Donovan abrió la segunda carpeta. El segundo es George Woods, banquero de inversiones. Un trágico accidente de coche hace 3 años. Por una extraña coincidencia, también poco después cambió su testamento a favor de su mujer. Y en ambas ocasiones desapareció inmediatamente después de su muerte, añadió, solo para reaparecer en otra ciudad con un nuevo nombre. «Dios mío», susurró Megan. «¿Crees que el accidente de Thomas no fue un accidente?» Donovan enarcó una ceja. «Míralo tú misma». Extendió los documentos sobre la mesa. Una semana antes del accidente, Thomas retiró una gran suma de dinero en efectivo, $50,000. El mismo día, Claire, o más bien Victoria, compró billetes para México. «¿Pero por qué no voló?», preguntó Ana. «Porque algo salió mal», respondió el detective. «Mira otra vez el vídeo del accidente». Puso la grabación del teléfono del mecánico en la gran pantalla del ordenador. ¿Ves? Ella no solo estaba discutiendo con él, intentó agarrar el volante, pero ¿por qué? Elina se inclinó más hacia la pantalla. Si estaban planeando algo juntos, quizá cambió de opinión, sugirió Megan. O se enteró de su pasado. Hay más. Donovan abrió la tercera carpeta. He comprobado sus cuentas bancarias. Durante el mes pasado hizo varias transferencias importantes a una cuenta bancaria en el extranjero. El importe total asciende a casi $2 millones. ¿De dónde ha sacado tanto dinero?, se preguntó Laura. «Es el dinero de Thomas», dijo Megan en voz baja. «Parte del dinero que retiró a través de MBT Holdings». «Eso parece», asintió la detective. «Pero lo más interesante es diferente. Ella no es solo su asistente, es copropietaria de MBT Holdings». «¿Qué?», exclamamos todos al mismo tiempo. Donovan nos mostró un documento. La empresa está registrada a nombre de 2 propietarios, Thomas Miller y Victoria Gray. Por eso estaba tan enfadada, susurró Elina. Él quería huir con todo el dinero, abandonándola, y ella decidió impedírselo. Terminó Megan. Por cualquier medio necesario, pero hay algo más. Donovan las miró con seriedad. He encontrado las imágenes de vigilancia del hospital. Fue allí esta mañana. ¿Qué? Ana se puso pálida. ¿Por qué? No lo sé. El detective negó con la cabeza. Pero, dado su pasado, tenemos que ir al hospital ya. Megan ya se estaba levantando.
Si se entera de que está despierto, ya he llamado a la policía, dijo Donovan. Estarán allí en 10 minutos. Y aquí hay algo más. Les entregó el último documento. Este es el informe policial sobre la muerte de Robert Blake. ¿Saben quién era el principal sospechoso? Su socio. El hombre que supuestamente estaba en el yate con él el día de la tragedia. ¿Y qué le pasó?, preguntó Elina, sabiendo ya la respuesta. Murió en un accidente de coche un mes después de que comenzara la investigación. El coche lo conducía una mujer con un abrigo rojo que huyó del lugar. La sala se quedó en silencio. «Vamos», dijo finalmente Megan. «Ahora mismo». Salieron corriendo de la oficina y llamaron a un taxi. De repente, el tiempo se había convertido en su mayor enemigo. «Voy a llamar al hospital», dijo Laura, sacando su teléfono. «Avisaré al personal». Pero Elina ya sabía que tenían que llegar. De lo contrario, Thomas podría convertirse en la siguiente víctima de la lista de la misteriosa mujer que cambiaba de nombre con la misma facilidad con la que otros cambian de guante. «¿Sabes cuál es la peor parte?», dijo Ana en voz baja, mientras se alejaban en el taxi. Le odiábamos tanto por sus mentiras, pero resulta que él mismo era una víctima. «Una víctima de su propia codicia», dijo Megan. «Si él no hubiera intentado engañarla, ella simplemente habría encontrado otra excusa», terminó Elina. «La gente así siempre encuentra una excusa». El taxi se detuvo frente al hospital. Salieron corriendo del coche justo cuando los coches de policía con las sirenas encendidas se acercaban a la entrada. «Lo más importante es sobrevivir», susurró Elina. «Sobrevivir». Cuando irrumpieron en el hospital, ya se había desatado una auténtica tormenta. Había agentes de policía en el pasillo frente a la habitación de Thomas, enfermeras de un lado para otro y voces elevadas procedentes del despacho del médico jefe. «Intentaba entrar en la sala», explicó el policía de guardia. Pero la enfermera la reconoció por la foto que le enviamos y llamó a seguridad. «¿Dónde está ahora?», preguntó Megan. «Escapó por la salida de emergencia. Estamos comprobando las cámaras de seguridad». Elina respiró aliviada. Lo habían conseguido. Pero el alivio no duró mucho. Una mujer delgada con traje de negocios salió de la consulta del médico. «Soy la abogada de la señorita Gray», anunció. «Y exijo que estas mujeres sean expulsadas del hospital inmediatamente. Están acosando a mi cliente y a su marido». «¿Qué?». Elina sintió que se le cortaba la respiración. «Ella es la que acosa. La señora Walker muestra signos de comportamiento obsesivo», continuó el abogado, sacando unos papeles. «Tengo testimonios de colegas del señor Miller sobre sus repetidos intentos de interferir en su vida personal». «Eso es absurdo», exclamó Megan. «Es su pareja de hecho. ¿Y usted, señora Miller?». El abogado se volvió hacia ella. «Puede ser cómplice. Después de todo, fue usted quien la ayudó a entrar en el hospital la primera vez». Laura dio un paso adelante con decisión. «Vale, ¿quiere jugar como una adulta? Nos vemos en el juzgado». Sacó su teléfono y marcó rápidamente un número. «Richard, soy Laura Peterson. ¿Recuerdas cuando dijiste que podía ponerme en contacto contigo en cualquier momento? Bueno, ese momento ha llegado». Media hora más tarde, Richard Hart, uno de los mejores abogados de la ciudad, llegó al hospital. Era un hombre alto y en forma, de unos 50 años, que irradiaba serena confianza. «Así que», dijo, después de escuchar su historia, «tenemos una estafadora en serie que intenta presentar al socio legal de su víctima potencial como mentalmente inestable». Un giro interesante. Abrió el portátil que tenía sobre la mesa. «Déjenme enseñarles algo». Aparecieron documentos en la pantalla. En primer lugar, la convivencia durante 5 años puede ser reconocida como matrimonio civil. Tenemos cuentas conjuntas, contratos de alquiler, testimonios de vecinos. En segundo lugar, pasó la página. Tenemos pruebas de fraude por parte de la señorita Gray. Sus delitos anteriores, su cambio de identidad. «Pero tiene un buen abogado», señaló Ana. «Tiene un abogado caro», corrigió Richard. «No siempre es lo mismo». En ese momento entró un policía en el despacho. «Señor Hart, tenemos una orden para registrar el apartamento de la señorita Gray». «Estupendo», asintió el abogado. «Y ahora la parte divertida». Se volvió hacia las mujeres. «Mientras ustedes investigaban el pasado de la señorita Gray, yo encontré algo más. Resulta que ella ya intentó representar un escenario similar en Boston hace 2 años.
Intentó presentar a la esposa legal de su entonces pareja como enferma mental. ¿Sabes cómo acabó? ¿Cómo? Preguntó Elina. Ese hombre se cayó accidentalmente por las escaleras de su casa. Afortunadamente, sobrevivió. Y ahora está dispuesto a declarar contra ella. El despacho se quedó en silencio. Necesitamos una orden judicial de protección, continuó Richard. La necesitamos ahora, para todos vosotros. Pero para eso necesitamos pruebas contundentes, empezó Megan. Tenemos el vídeo del accidente, intervino Laura, y el testimonio del mecánico, y documentos sobre sus delitos pasados, añadió Ana. Y pruebas de fraude financiero, terminó Megan. Richard asintió. Es suficiente, pero tenemos que actuar con rapidez. Empezó a teclear en su portátil. Prepararé una declaración preliminar ahora. Luego, le interrumpió un golpe en la puerta. El médico jefe entró en el despacho. Disculpe, pero el señor Miller ha recuperado la conciencia. Y me pide que llame a Elina. El abogado de Victoria, que había estado esperando en el pasillo todo este tiempo, se levantó de un salto. «Esto es inaceptable. Mi cliente, su cliente», la interrumpió Richard, «está siendo buscado por la policía como sospechoso de intento de asesinato. ¿Es cierto, agente?» El policía asintió. «Acabamos de recibir una orden de detención». Elina sintió que le temblaban las rodillas. ¿Puedo ir a verle?» El médico jefe asintió. «Por supuesto, pero no por mucho tiempo. Necesita descansar». Cuando Elina entró en la habitación, Thomas volvió la cabeza. Tenía la cara pálida y ojeras, pero los ojos claros. «Perdóname», susurró. «Soy tan tonto». «Shh». Elina se acercó. «Ahora no. Primero tienes que contarle a la policía todo lo que sabes sobre Victoria». «¿Victoria?» La miró sorprendido. «¿Quieres decir Claire?» Ese es su verdadero nombre. Y es peligrosa, Thomas. En ese momento, oyó un ruido en el pasillo. Alguien gritaba. Algo se caía. «Es ella otra vez», susurró Tomás. «No se detendrá. Sé demasiado. ¿Qué sabes exactamente?» Elina se inclinó más cerca. «Los documentos». Su voz era apenas audible. «En mi estudio, detrás del cuadro. La caja fuerte. El código es el de tu cumpleaños. ¿Qué hay ahí? Pruebas. Todos sus crímenes. Las recogí cuando me di cuenta de quién era en realidad. Quería usarlo como seguro. Pero ella lo descubrió. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Elina se apartó rápidamente de la cama cuando un policía y Richard entraron en la habitación. «Señor Miller», dijo el abogado, «¿está dispuesto a declarar?» Thomas intentó incorporarse. «Sí, se lo contaré todo, pero primero compruebe mi despacho. Todo lo que necesita está allí. Ya lo están comprobando», respondió el policía. El grupo se fue hace 5 minutos. Elina se quedó junto a la ventana, observando cómo empezaba a anochecer. En algún lugar de la oscuridad estaba la mujer que había convertido sus vidas en una pesadilla. Pero ahora tenía que terminar. Ahora tenían pruebas. «Todo saldrá bien», susurró, más para sí misma que para Thomas. Pero en el fondo sabía que no había terminado. Victoria Gray no es de las que se rinden sin luchar. Y la hora más oscura es siempre antes del amanecer. La policía encontró la caja fuerte detrás del cuadro en el despacho de Thomas, pero estaba vacía. Alguien había estado allí antes. Elina se quedó de pie en medio del despacho destrozado, sintiendo cómo se desmoronaban sus últimas esperanzas. Se suponía que esta iba a ser nuestra principal base de pruebas. Richard sacudió la cabeza. «Sin esos documentos, aún tenemos otras pruebas», le recordó Megan. «El vídeo del accidente, los extractos bancarios, pero los documentos más importantes estaban aquí», dijo el policía, rebuscando en la caja fuerte. Y alguien los conocía. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Peter Collins, el mejor amigo de Thomas, profesor de economía en la misma universidad, estaba en la puerta. Elina siempre lo había considerado una buena persona, aunque últimamente se había vuelto algo distante. «Dios mío, Elina, acabo de enterarme del accidente», se apresuró a decirle. «¿Cómo está Thomas? ¿Qué dicen los médicos?» Algo en su voz le sonó a falso. ¿Quizá demasiada falsa preocupación? ¿O era la forma en que evitaba el contacto visual directo? «Está despierto»,
respondió secamente. Pero ese no es nuestro único problema. Peter se ajustó nerviosamente la corbata. Alguien entró y se llevó documentos importantes de la caja fuerte. Intervino el policía. ¿Venía a menudo a esta oficina, señor Collins? Sí, por supuesto. Thomas y yo a menudo trabajábamos aquí en proyectos conjuntos. ¿Y sabía usted el código de la caja fuerte?, preguntó de pronto Megan. Peter se estremeció. No, claro que no. Porque el código es el cumpleaños de Elina, le interrumpió Megan. Y el mes pasado le organizaste una fiesta sorpresa. ¿Te acuerdas? La habitación se quedó en silencio. Peter se apartó lentamente de la puerta. Escucha, hablemos con calma. ¿Quizá en otro sitio? Lo sabías, dijo Elina en voz baja. Todo este tiempo supiste de la doble vida de Thomas. Peter suspiró y de repente pareció haber envejecido varios años. Vamos fuera, Elina. Tenemos que hablar en privado. Lo que quieras decir, puedes decirlo delante de todos, intervino Richard. Bien. Peter sacó un sobre de su maletín. Entonces vayamos directamente al grano. Aquí tienes un cheque de $500,000. Es tuyo, Elina, si te retiras. ¿Qué? Elina sintió que se le cortaba la respiración. Piénsalo bien, dijo Peter en voz baja, casi hipnótica. Thomas no es el hombre que conociste. Está confundido, ha cometido muchos errores. Pero podemos arreglar esto pacíficamente. Recibirá una compensación, suficiente para empezar una nueva vida. ¿Y Victoria? Le interrumpió Elina. ¿Qué será de ella? Peter se estremeció. ¿Dónde? ¿Sabes su verdadero nombre? Elina rió amargamente. Oh, sabemos muchas cosas, Peter. Como que mató a sus anteriores maridos. Todos son rumores tontos. Intentó descartar. No hay pruebas. Las pruebas estaban en la caja fuerte, dijo Megan. Las mismas pruebas que robaste. La cara de Peter cambió de repente. Su máscara amistosa desapareció, dando paso a algo frío y calculador. Muy bien. ¿Quieres jugar como un adulto? 1,000,000, en efectivo, ahora mismo. Eres cómplice de un intento de asesinato, dijo el policía. Será mejor que empieces a hablar. ¿Asesinato? Se rió Peter. ¡Qué declaración tan dramática! Fue un simple accidente. ¿Con la mujer del abrigo rojo que intentó agarrar el volante?, preguntó Ana. ¿También fue un accidente? Peter se quedó helado. ¿Dónde? Tenemos vídeo, dijo Laura. Y un testigo. 2,000,000, soltó Peter de repente. 2,000,000, y todos los documentos son tuyos. Piénsalo, es una oportunidad de resolverlo todo pacíficamente. ¿Pacíficamente? Elina se acercó a él. ¿Cómo resolvieron todo pacíficamente con Robert Blake? ¿O con George Woods? No sé a qué te refieres. Entonces deja que te lo explique, intervino Richard. Sabemos que usted era socio de Robert Blake. Sabemos que le presentó a Victoria. Y sabemos que, tras su muerte, una parte importante de su patrimonio se transfirió a una sociedad extraterritorial de la que usted es beneficiario. Peter se retiró hacia la puerta. Todo esto es especulación. No tienes pruebas. Claro que las tengo, dijo Megan. No pensarías que trabajaba como analista financiera en balde, ¿verdad? Llevo meses recopilando información sobre las transacciones sospechosas de Thomas. ¿Y sabes lo que he encontrado? Cuerdas que conducen a ti, Peter, a todas tus cuentas secretas. Le ayudaste a encontrar a sus víctimas, continuó Elina. Hombres ricos y solitarios. Ella los seducía, y tú la ayudabas con el papeleo y el fraude financiero, y luego morían en circunstancias misteriosas, añadió Ana. Y el dinero desaparecía en cuentas en el extranjero. 3,000,000, susurró Peter. Última oferta. Ponga las manos a la espalda, ordenó de repente el policía, sacando las esposas. Peter Collins, queda detenido por complicidad en fraude e intento de asesinato. ¡No lo entiende!, gritó Peter mientras le esposaban. Se volverá loca cuando se entere. Nos destruirá a todos. ¿Quién?, preguntó el policía. ¿Victoria? Pero Peter se limitó a negar con la cabeza, ensimismándose de repente. Llévenlo a la comisaría, ordenó el agente a su colega. Y aumenta la seguridad en el hospital. Si tanto miedo le da a esa mujer. Cuando se llevaron a Peter, Elina se hundió lentamente en una silla. Estaba temblando. ¿Por qué?, susurró.
¿Por qué lo hiciste? Por dinero, respondió Richard por Peter. Siempre se trata de dinero, pero hay algo más. Se quedó pensativo mirando la puerta tras la que Peter acababa de desaparecer. Tiene demasiado miedo. Y no es solo Victoria. Hay alguien más aquí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Megan. Mira el diagrama. Richard empezó a dibujar en la pizarra. Victoria encuentra a la víctima. Peter ayuda con el papeleo. El dinero desaparece en cuentas en el extranjero. Pero, ¿a dónde va después? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y por qué Thomas?, añade Elina. ¿Por qué él? Quizá la respuesta estaba en esos documentos, dijo Laura. Por eso Peter intentó detenernos tan desesperadamente. Pero hay copias, dijo Ana de repente. Tiene que haber copias. Todos se volvieron hacia ella. Thomas es demasiado listo para guardar documentos tan importantes en un solo lugar, explicó. Debe de haber hecho copias, como seguro. ¿Pero dónde?, preguntó Megan. Elina se enderezó de repente. Ya lo sé, en su despacho de la universidad. Pasó allí varias noches la semana pasada. Dijo que estaba trabajando en un proyecto importante. Nos vamos, dijo Richard con decisión. Pero antes, se volvió hacia el policía. Necesito una orden de registro. Ya estoy trabajando en ello. El agente sacó su teléfono. Mientras salían de la casa, Elina miró por última vez hacia el despacho. Tantas mentiras, tanta traición. Pero ahora estaba cerca de la verdad, más cerca que nunca. Encontraremos las pruebas, dijo Laura, apretándole la mano. Y las detendremos. Elina asintió. Sabía que aún no había terminado. En algún lugar, en la oscuridad, Victoria se escondía. Y no se rendiría sin luchar. Pero ahora tenían la ventaja. Ahora sabían quién era su enemigo, o al menos eso creían, porque el peor descubrimiento aún estaba por llegar. Elina siempre se sentía como en casa en su cafetería, pero esta mañana era diferente. Los clientes cuchicheaban a su paso, algunos miraban abiertamente hacia otro lado. En su teléfono tenía varias llamadas perdidas de viejos amigos y mensajes en el Messenger. ¿Cómo has podido? Creíamos que te conocíamos. Se han vuelto todos locos, murmuró Karen, su empleada más veterana, mientras limpiaba los escritorios. Esa mujer, Victoria, vino ayer. Les contaba a todos los clientes que supuestamente acosabas a su marido. Elina cerró los puños. ¿Y le creyeron? Algunos sí. Es muy convincente. ¿Y esta entrevista? ¿Qué entrevista? Karen sacó su teléfono y le mostró el periódico local. En la portada había una fotografía de Victoria, impecablemente vestida, con una expresión de angustia en el rostro. El titular gritaba: «Famosa artista es víctima de persecución». «Temo por mi marido», decía Victoria. «Esta mujer está mentalmente desequilibrada. Lleva varios meses siguiéndonos, inventándose historias increíbles». Elina sintió náuseas. «Pero la policía tiene pruebas, vídeo del accidente, documentos, que han desaparecido misteriosamente de la caja fuerte», dijo una voz familiar. Amanda, su amiga de la universidad, estaba en la puerta. «¿Amanda? ¿Qué estás...?» «He venido a decirte que pares esta locura». Amanda se acercó. «Elina, todos entendemos lo mucho que te duele. Romper siempre es duro. Pero acosar a un hombre casado, ¿realmente crees eso?» Elina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Después de todos estos años de amistad? He visto las pruebas». Amanda sacó su teléfono. «Mira esto. Las fotos tuyas con Thomas están editadas. Los expertos lo han confirmado». «¿Qué? Pero eso es imposible». «Y estas», continuó Amanda, «son vuestras supuestas cuentas conjuntas, todas falsas». Victoria proporcionó los documentos originales. Elina se tambaleó y se agarró al mostrador. Fue ella. Lo falsificó todo. «Necesitas ayuda», dijo Amanda con suavidad. «Ayuda profesional. Victoria incluso se ofreció a pagarte el tratamiento». «Vete», susurró Elina. «Solo vete». Cuando Amanda se fue, Elina se encerró en su despacho. El teléfono no paraba de sonar. Amigos, conocidos, incluso sus proveedores empezaban a dudar de ella. Victoria estaba actuando rápida y metódicamente, destruyendo su reputación, su vida. «¿Señorita Walker?» Llamaron a la puerta. «Alguien quiere verla». Elina quiso decir que no,
pero Karen ya había abierto la puerta. Una joven con bata médica estaba en el umbral. «Me llamo Olivia Parker», dijo. «Soy enfermera de la sala donde está Thomas, y creo que hay algo que debería saber». Elina señaló en silencio una silla. «Trabajo en el turno de noche», comenzó Olivia. «Y he visto algo extraño. Victoria viene todas las noches cuando cree que nadie la está mirando. Pero no para ver a Thomas. ¿A dónde va? A la consulta del médico. Está hurgando en su ordenador. Y también...» Olivia bajó la voz. Anoche la vi añadiendo algo al goteo de Thomas. Elina se levantó bruscamente. «¿Se lo dijiste a la policía?» «Olivia, claro que sí. Pero no había pruebas. Las cámaras de ese pasillo no funcionaban. Ya. ¿Y el médico?» Olivia vacila. «Creo que le está chantajeando con algo. Él firma todos los documentos que ella trae». «¿Qué documentos?» «No estoy segura, pero ayer vi algo que parecía un poder notarial. Y también...» La enfermera sacó su teléfono. «Mira esto». Había una foto de una receta en la pantalla. «Estos son los medicamentos que me pidió que le recetara a Thomas. Algunos de ellos pueden causar confusión, alucinaciones. Si eliges la dosis adecuada, una persona puede firmar cualquier cosa sin ni siquiera darse cuenta de lo que está haciendo». Elina sintió que se enfriaba por dentro. Intentaba controlar su estado, para evitar que testificara contra ella. «Exacto», asintió Olivia. «Y una cosa más. He comprobado los registros de visitas. La noche del accidente, Victoria estaba en el hospital. Estuvo hablando con el mismo médico. ¿Puedes probarlo?» «Desafortunadamente, no. Los registros de su visita desaparecieron misteriosamente, pero estoy dispuesto a testificar bajo juramento». En ese momento, Laura irrumpió por la puerta de la cafetería. «Elina, date prisa. Thomas está empeorando. Los médicos dicen que puede haber complicaciones». Olivia se levantó bruscamente. «Vayamos juntos. Me aseguraré de que nadie se quede a solas con él». De camino al hospital, Elina le contó a Laura todo lo que había aprendido de la enfermera. «Necesitamos pruebas», dijo Laura. «Pruebas reales e irrefutables. Sé cómo conseguirlas», respondió Olivia. «Pero tendremos que actuar con rapidez, y será peligroso. ¿Qué sugieres?» «Esta noche estoy de servicio. Probablemente vendrá Victoria, que viene todas las noches sobre las 2. Si instalamos una cámara oculta, pero dijiste que las cámaras no funcionan», señaló Laura. «Las oficiales sí, pero yo tengo una pequeña cámara de vigilancia. La uso cuando atiendo a pacientes graves. Podemos instalarla en la habitación de Thomas». «¿Y el médico?», preguntó Elina. «Está de su lado. Esta noche no vendrá, se ha tomado la noche libre. Hay otro médico de guardia que no sabe nada de la situación». Llegaron al hospital. De nuevo había periodistas en la entrada. Alguien les había dicho, anónimamente, que el estado de Thomas había empeorado. «Señorita Walker», gritaron cuando vieron a Elina. «¿Es cierto que amenazó a Victoria Gray? ¿Qué opina de la acusación de acoso?» Elina pasó junto a ellos en silencio, agarrando con fuerza la mano de Laura. En el ascensor, finalmente exhaló. «Empiezo a dudar de todo. A veces creo que me he vuelto loca de verdad». «No te atrevas a decir eso», la interrumpió bruscamente Laura. «Eso es exactamente lo que intenta hacer. Intenta quebrarte psicológicamente. Tiene razón», añadió Olivia. «Lo he visto antes. Es una manipulación clásica para que la víctima dude de su propia cordura». Las puertas del ascensor se abrieron. El pasillo estaba en silencio, excepto por el zumbido constante del equipo médico. «De acuerdo», dijo Olivia. «Este es el plan. Voy a instalar la cámara ahora, cuando no haya nadie. Tú, Elina, tienes que irte a casa, para que todos puedan ver. Pero a la 1 de la mañana, vuelve por la puerta de atrás. Nos encontraremos». «¿Y yo?», preguntó Laura. «Tú serás nuestro enlace con el mundo exterior. Si algo va mal, debes llamar a la policía inmediatamente». Fueron a la habitación de Thomas. Estaba durmiendo, pero su sueño era agitado. Murmuraba, daba vueltas en la cama. «Mírale las pupilas», dijo Olivia en voz baja, apuntándole con una pequeña linterna. «Están demasiado dilatadas. No es por la medicación habitual. ¿Tú crees? Estoy segura. Lo está envenenando un poco. No lo suficiente para matarlo, pero sí para controlarlo». En ese momento, oyó pasos en el pasillo. Olivia retrocedió rápidamente de la cama. «Vete, te veré por la noche, y ten cuidado.
Seguro que Victoria te está vigilando. Elina miró por última vez a Thomas y salió de la habitación. Ya tenía un plan en la cabeza. Esta noche tenía que resolverse todo, de una forma u otra. No estoy loca, pensó mientras bajaba las escaleras. Y voy a demostrarlo, aunque el mundo entero crea sus mentiras. El pasillo del hospital a las 2 de la mañana parecía un túnel sin fin. Elina caminaba detrás de Olivia, intentando que sus pasos fueran lo más silenciosos posible. Ya habían instalado una cámara oculta en la habitación de Thomas, pero eso era solo el principio del plan. Victoria acaba de irse, susurró Olivia. Siempre pasa una hora aquí, poniéndole drogas en el gotero y hablando con él. ¿Qué le dice? Trata de cambiar sus recuerdos. Le habla de su supuesta vida juntos, de cómo le acosabas. En su estado, bajo la influencia de las drogas, puede empezar a creer cualquier cosa. Entraron cautelosamente en la sala. Tomás yacía con los ojos cerrados, pero sus párpados se agitaban. Estaba despierto. ¿Tomás? Llamó Elina en voz baja. Tomás abrió los ojos lentamente. Tenía la mirada borrosa, desenfocada. ¿Quién eres? Elina sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Soy yo, Elina. ¿No te acuerdas de mí? Intentó enfocar los ojos. Elina, este nombre me resulta familiar. Pero Victoria dijo... ¿Qué dijo exactamente? Preguntó Olivia con suavidad, tomándole el pulso. Que Elina es peligrosa, que nos estaba acosando, que todas las fotos de nosotros juntos son falsas. Mírame, Thomas. Elina sacó un álbum de fotos de su bolso. Mira estas fotos. Esta es nuestra primera Navidad juntos, ¿recuerdas? Me regalaste este jersey. Tomás cogió la foto con manos temblorosas. ¿El jersey? Sí, era azul. Con ciervos. ¿Tú? ¿Te reíste cuando abriste la caja? Sí. Elina sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Y este es nuestro viaje al lago el verano pasado. Me enseñaste a pescar, y no dejabas de enredar el sedal, dijo de repente. Sus ojos se volvieron más claros. Y luego asamos el pescado en el fuego. Mientras tanto, Olivia comprobaba el contenido del gotero. Me lo imaginaba. Está añadiendo potentes drogas psicotrópicas. Causan confusión y hacen a la gente vulnerable a la sugestión. ¿Puedes probarlo? Preguntó Elina. Sí, tomé muestras. Y tenemos la grabación de la cámara de Victoria añadiendo algo al gotero. Thomas agarró de repente el brazo de Elina. Recuerdo... Ella viene todas las noches. Dice que llevamos casados 5 años, que es una loca que nos persigue. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Tú y yo, ¿vivimos juntos? Sí, cariño. Desde hace 5 años. En el piso de arriba de la cafetería. La cafetería. Cerró los ojos, como si intentara recordar algo. El olor del café por la mañana. Siempre me traías pastas frescas. Eso es. Elina le apretó la mano. ¿Recuerdas cómo elegíamos juntos los muebles? Insististe en ese enorme sillón de cuero y dijiste que no cabría en el salón. Sonrió débilmente. Pero lo compré de todos modos, y encajaba perfectamente. De repente se oyeron pasos en el pasillo. ¡Rápido!, susurró Olivia. ¡Escóndete en el baño! Elina apenas tuvo tiempo de esconderse cuando se abrió la puerta del pabellón. Victoria entró, impecablemente vestida incluso en mitad de la noche. ¿Qué haces aquí?, preguntó bruscamente a Olivia. Estoy revisando al paciente. Es mi trabajo. ¿A las 3 de la mañana? Sí, lo es. Sobre todo después de que su estado empeorara de repente. Olivia subrayó la palabra de repente. Victoria se acercó a la cama. Cariño, ¿cómo te sientes? ¿Has vuelto a ver a esa loca? Thomas permaneció en silencio, mirando al techo. ¿Vino otra vez?, insistió Victoria. ¿Te enseñó las fotos falsas? Elina, escondida en el baño, oyó cada palabra. Le temblaban las manos de rabia. No, respondió finalmente Thomas. No había nadie allí. Bien. Victoria le dio una palmada en el brazo. Porque todo esto es su fantasía enfermiza. Estamos casados, ¿recuerdas? Aquí está nuestra foto de boda. Le mostró una fotografía. Olivia, que estaba a su lado, apenas pudo contener su exclamación de sorpresa. La foto mostraba claramente rastros de Photoshop. ¿Por qué
¿Por qué llevo traje?, preguntó de repente Thomas. Odio los trajes. Siempre llevo vaqueros y jersey. Victoria se quedó confusa por un momento. Se te olvidó. Era un día especial. ¿Y por qué la ceremonia en la playa? Siguió mirando la foto. Me da miedo el agua. Después de aquel incidente en mi infancia. ¿Estás cansado, cariño? Victoria apartó rápidamente la foto. Necesitas dormir. Sacó una jeringuilla del bolso. Esta es tu medicina, para dormir bien. Perdona, intervino Olivia. Pero tengo que comprobar lo que le va a dar al paciente. Soy su mujer, replicó bruscamente Victoria. Y tengo todos los documentos necesarios. ¿Qué documentos?, preguntó de pronto Thomas. Yo no he firmado ningún documento. Lo hiciste, querida. Lo que pasa es que no te acuerdas. ¿Estabas tan enferma? No, intentó incorporarse. No firmé nada. Y tú no eres mi mujer. Victoria se quedó helada. ¿De qué estás hablando? Era ella, ¿no? Esa loca está influyendo en ti. Aquí la única loca eres tú, dijo de pronto Thomas con voz clara. Lo recordé todo. Intentaste matarme, agarraste el volante. Victoria dio un paso atrás. Estás delirando. Fue la medicación. ¿Los medicamentos con los que me estabas envenenando? Miró a Olivia. Por favor, llama a la policía. De repente, Victoria se precipitó hacia la puerta, pero 2 policías ya estaban allí de pie. Victoria Gray, dijo uno de ellos. O Catherine Blake, o Rachel Woods. Tenemos una orden de arresto contra usted. ¿Por qué? Intentó mantener la compostura. No tienen pruebas. Oh, hay pruebas más que suficientes. Elina salió del baño. Un vídeo tuyo añadiendo algo al gotero, los documentos falsificados y, por supuesto, el testimonio de tus víctimas anteriores. ¿Qué víctimas? Se rió Victoria, pero su risa sonó histérica. No podéis demostrar nada. Ya lo hemos hecho. Apareció Richard en la puerta con una carpeta de documentos. Robert Blake no se ahogó por accidente. George Woods no se estrelló sin motivo. Y Thomas tenía que ser el siguiente, ¿no? El rostro de Victoria cambió de repente. Su impecable máscara cayó, revelando algo oscuro y terrible. «No lo entiendes. Fue él», señaló a Thomas. «Sabía demasiado. Encontró los documentos». «¿Qué documentos?», preguntó el policía. «Sobre la organización», dijo Thomas en voz baja. «Sobre cómo encuentran víctimas. Cómo blanquean el dinero. Los encontré por casualidad cuando comprobaba las transacciones de Peter». «¿Y por eso decidiste matarlo?», preguntó Elina. «Yo no», gritó Victoria. «Fue Peter. Él me ordenó que lo eliminara. Él...» Se calló de repente y se tapó la boca con la mano. «Continúa», dijo Richard con suavidad. «Háblanos de Peter, sobre la organización, de todos los que están detrás». Victoria negó con la cabeza. «No lo entiendes. Me matarán. Nos matarán a todos. Podemos protegerte», dijo el policía. «Pero tienes que cooperar». Ella lo miró largamente. «No puedes. Nadie puede. Son demasiado poderosos». Y de repente, antes de que nadie pudiera reaccionar, sacó una pequeña pistola del bolso. «No se mueva», gritó el policía, agarrando el arma. Pero Victoria se limitó a sonreír, una sonrisa terrible y enloquecida. «No demostrarás nada». «Nada». Y antes de que nadie pudiera detenerla, se puso la pistola en la sien. El disparo sonó como un rayo. Elina gritó. Thomas intentó levantarse de la cama. La policía corrió al lado de Victoria, pero era demasiado tarde. «¡Dios mío!», susurró Olivia, hundiéndose en una silla. «¡Dios mío!». Elina corrió hacia Thomas y lo abrazó. «Se acabó. Ahora todo irá bien». «No», dijo en voz baja, mirando el cuerpo de Victoria. «Aún no se ha acabado. Ella tenía razón. Hay gente muy poderosa detrás de esto, y no se detendrán. Pero tenemos pruebas», dijo Richard. Su confesión fue grabada por una cámara, y los documentos... «Documentos», recordó Thomas de repente. «En mi despacho de la universidad. Todo está ahí. Nombres, cuentas, transacciones». «Por eso Peter intentaba detenernos tan desesperadamente», adivinó Elina. «Por eso Victoria...» No terminó. Se oyeron pasos en el pasillo. Había llegado el equipo de investigación. Comenzó el procedimiento habitual: sacar fotos, recoger pruebas, interrogar a los testigos.
Elina no se separó de Thomas. Le cogió la mano mientras los médicos le examinaban, mientras la policía le tomaba declaración. Todo parecía irreal, como un mal sueño. «Te quiero», susurró Thomas cuando por fin se quedaron solos. Lo siento por todo. Calla», le acarició la mejilla. Ya ha pasado todo. El despacho de Thomas en la universidad parecía haber sido destrozado por un huracán. La policía había registrado metódicamente todos los rincones, pero los documentos más importantes no aparecían por ninguna parte. «Tienen que estar aquí», insistió Thomas, que había insistido en venir a pesar de las objeciones de los médicos. «Los escondí en...» Se calló de repente, mirando un viejo globo terráqueo que había en un rincón del despacho. «¿Qué?» Elina se acercó. «¿Te has acordado de algo?» Thomas se acercó lentamente al globo. «Fue un regalo de los estudiantes. Se abre...» Sus dedos tocaron un botón invisible. El globo hizo clic y se partió en dos, revelando una cavidad en su interior. Había una gruesa carpeta. «¡La encontré!», exclamó el detective, sacando con cuidado los documentos. Bueno, veamos». Empezó a hojear las páginas y sus cejas se alzaron cada vez más. «Increíble. Aquí está todo. Extractos bancarios, documentos falsificados, fotografías. Victoria, o más bien Catherine, llevaba registros muy detallados». Elina miró por encima de su hombro. Las fotos mostraban a Victoria con diferentes hombres, siempre elegante, siempre sonriente. Y todos esos hombres estaban ahora muertos. «Mira», Thomas señaló un documento. «Este es su certificado de matrimonio con Robert Blake, y esto es para George Woods, y ambos son falsos. ¿Cómo lo sabe? Mira las fechas. Según estos documentos, estuvo casada con ambos hombres al mismo tiempo. Eso es imposible». El detective asintió. Y todos los documentos fueron redactados en la misma notaría, que, como resultó, nunca existió. En ese momento sonó el teléfono de Elina. Era Olivia. «Está aquí. Victoria está en el hospital. Está intentando acceder al historial médico de Thomas. Llama a la policía», gritó Elina. «Vamos enseguida». Pero cuando llegaron al hospital, Victoria ya no estaba, pero encontraron lo que buscaba, una carpeta con el historial médico de Thomas. «Intentó destruir las pruebas», dijo Olivia, señalando los papeles esparcidos. Había resultados de análisis que confirmaban la presencia de sustancias psicotrópicas en la sangre de Thomas. «¿Pero por qué?», preguntó Elina. «De todos modos, ya sabemos la verdad». «Porque no se trata solo de Thomas», respondió el detective. «Mira estos registros. Se encontraron las mismas drogas en la sangre de sus maridos anteriores antes de que murieran». Extendió los documentos sobre la mesa. Robert Blake supuestamente se cayó de un yate por accidente, pero la autopsia mostró altos niveles de sedantes en su sangre. George Woods estrelló su coche, y de nuevo, las mismas drogas. «Ella los envenenó gradualmente», susurró Olivia. «Los hizo dependientes, controló sus mentes, y luego escenificaba accidentes», terminó la detective. «Y cada vez desaparecía con grandes sumas de dinero». En ese momento, un policía irrumpió en la oficina. «Encontramos su coche. Ha comprado un billete de avión a México. El vuelo sale dentro de 2 horas. No llegará», dice el detective. «Todas las salidas de la ciudad están bloqueadas». Pero se equivocaba. Media hora después, recibimos un mensaje. Habían visto a Victoria en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Abandonó su coche y robó otro. «Esto se está poniendo peligroso», dijo el detective. «Está acorralada, y estas personas son las más peligrosas. Tenemos que advertir a todo el que se cruce en su camino», dijo Elina. «Tiene una pistola. Ya está hecho. Todos los coches patrulla han recibido su foto. Pero hay algo más». Señaló la pantalla del ordenador. «Hemos comprobado sus registros telefónicos. El último fue a Peter, hace 10 minutos». «¿Peter?», se sorprendió Thomas. «Pero si está detenido». «Lo estaba», respondió sombríamente el detective. «Lo encontraron muerto en su celda hace media hora. Un aparente suicidio». «¿Como todos los demás suicidios de este caso?», preguntó Elina con amargura. «Sí, exactamente. Pero antes de morir, dejó una nota, una confesión completa». El detective desplegó un trozo de papel. Describía todo el plan, cómo encontraron hombres ricos y solteros, cómo Victoria se ganó su confianza.
cómo falsificaron documentos y retiraron dinero. ¿Pero por qué confesó ahora? Tal vez se dio cuenta de que el juego había terminado, sugirió el detective. O fue interrumpido por una llamada de radio. Atención a todas las unidades. El sospechoso ha sido visto en la ruta 95, en dirección sur. Velocidad superior a 100 kilómetros por hora. No se detendrá, dijo Thomas. Victoria no. Y tenía razón. 10 minutos después llegó un nuevo informe. El coche robado se había salido de la carretera en una curva montañosa. Los rescatistas que llegaron al lugar lo encontraron vacío. Fingió su propia muerte, dijo Elina. Como todas las otras veces. No, replicó el detective, mirando las nuevas fotos del lugar del accidente. Esta vez es diferente. Mostró las fotos, huellas ensangrentadas que conducían al acantilado. Estaba herida, y de gravedad, y a juzgar por la cantidad de sangre, la operación de búsqueda duró toda la noche. Al amanecer, los rescatistas encontraron el cuerpo de Victoria al pie del acantilado. En su bolso encontraron un pendrive con un archivo completo de sus crímenes, como si quisiera que la verdad saliera por fin a la luz. ¿Eso es todo?, preguntó Elina cuando les dieron la noticia. ¿Eso es todo? Thomas la abrazó. Sí, ya se ha acabado. Pero se equivocaba, porque el pendrive no solo contenía pruebas de los crímenes de Victoria, había nombres, fechas, cantidades, pruebas de toda una organización detrás de todos estos crímenes. Va mucho más allá de una ciudad, dijo el detective mirando los archivos. Hay gente muy influyente implicada. ¿Y ahora qué?, preguntó Elina. ¿Ahora? Él la miró seriamente. Ahora empieza la verdadera investigación. Estaban sentados en la cafetería de Elina, viendo las noticias. La historia de Victoria estaba en las portadas de todos los periódicos. Viuda negra. Estafadora en serie. Matrimonios mortales, gritaban los titulares. «¿Sabes?», dijo Elina, mirando a Thomas. «Me alegro de que estés vivo, de que hayamos pasado por todo esto juntos». Él le apretó la mano. «Lo siento, por toda la historia de los documentos, por no contártelo enseguida. Intentabas protegerme y casi te pierdo». Olivia, que estaba sentada a su lado, levantó de repente la vista de su portátil. «Tienes que ver esto». Giró la pantalla hacia ellos. Era un vídeo, la última grabación de la cámara de la habitación de Thomas. En la grabación, Victoria hablaba con alguien por teléfono. No salió según lo planeado. Encontraron los documentos. Sí, todos los documentos. No, no puedo volver. Saben demasiado. Pero me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Toda la verdad, sobre todos ustedes. ¿Quién estaba al otro lado?, preguntó Thomas. Rastreamos la llamada, respondió el detective. Procedía del despacho de un banquero muy poderoso. ¿El mismo cuyo nombre aparece en los documentos?, adivinó Elina. Así es. Y esto no es más que el principio. Parece que Victoria era solo un artista, una pequeña parte de una enorme máquina. Una máquina que sigue funcionando, dijo Thomas en voz baja. Elina miró por la ventana. Era un hermoso día de primavera. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, riendo y hablando. No sabían que, en algún lugar entre las sombras, un mecanismo seguía funcionando, triturando la vida de la gente a cambio de dinero. «Les detendremos», dijo con firmeza. «A todos». Fuera de la ventana, el sol se ponía, pintando el cielo de rojo sangre. En algún lugar, en la oscuridad, había gente que se creía por encima de la ley. Pero no sabían lo principal. La verdad tiende a salir a la luz, tarde o temprano. Y ahora que tenían las pruebas, era solo cuestión de tiempo. Pasó un mes. Victoria fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera con México. La investigación continuó, revelando cada vez más detalles de sus crímenes. Pero a Elina ya no le importaba. Estaba sentada en su cafetería, mirando viejas fotografías, 5 años de su vida juntas, que ahora parecían ajenos y distantes. «¿Estás segura?», le preguntó Laura con dulzura, viendo cómo su amiga metía las fotos en una caja. «Sí», respondió Elina, tratando de mantener la voz firme. «Lo he pensado durante mucho tiempo. Es lo correcto. Hoy tenía que reunirse con Thomas. Ya había salido del hospital, había recuperado totalmente la memoria y quería hablar. Explicárselo todo». Elina miró por la ventana la lluvia otoñal.
Recordó cómo hacía un año ella y Thomas caminaban bajo la misma lluvia, soñando con el futuro, planeando su boda. Todo parecía tan sencillo y claro. «Está aquí», dijo Laura en voz baja, señalando la ventana. Thomas entró en la cafetería, sacudiéndose las gotas de lluvia del pelo. Tenía mejor aspecto. Los moratones bajo los ojos habían desaparecido y su mirada era clara. Pero algo en él había cambiado irrevocablemente. «Hola», se sentó frente a Elina. «Gracias por aceptar reunirte conmigo». Ella asintió en silencio. Laura se alejó con tacto, dejándolos solos. «Lo recuerdo todo», empezó Thomas. «Cada momento de nuestras vidas, cada mentira que te he dicho». «¿Por qué?», preguntó Elina en voz baja. «¿Explicar por qué?». Él suspiró. «Al principio no parecía nada. Una mentirijilla aquí, una omisión allá. Tenía miedo de perderte. Luego, cuando encontré los documentos sobre el fraude de Peter y Victoria, me asusté. Pensé que podría protegerte manteniéndote en la oscuridad». «¿Protegerme?». Elina sonrió con amargura. «Estuviste a punto de morir. Podrían haberte matado, y yo ni siquiera habría sabido la verdad». «Lo sé», bajó la cabeza. «Fui una tonta, un tonto egoísta que pensó que podía controlar la situación». Elina sacó una carpeta de su bolso. «¿Sabes qué es esto?». «No». «Documentos sobre tus transacciones financieras de los últimos 5 años. He contratado a un auditor». Thomas se puso tenso. «Elina, ¿puedo explicarte?» No hizo falta. Abrió la carpeta. «Aquí está todo en blanco y negro. Transferencias a cuentas en el extranjero, inversiones sospechosas, transacciones inmobiliarias a través de testaferros. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar?». Le temblaba la voz. «Que mi amado esposo, con quien iba a pasar el resto de mi vida, resultó ser, ¿qué? ¿Un fraude? ¿Un delincuente? Yo no robé ese dinero». Dio un paso adelante. «Sí, realicé transacciones dudosas, pero solo para reunir pruebas contra los verdaderos criminales. ¿Y por eso no me lo dijiste? ¿Por eso me permitiste invertir todos mis ahorros en un negocio conjunto, sabiendo que podía correr peligro?». Thomas permaneció en silencio. Elina sacó otro documento. «¿Y sabes qué es esto? Un análisis de las drogas con las que Victoria te envenenó. ¿Sabes qué es lo interesante? Se encontraron restos de las mismas sustancias en tu sangre un mes antes del accidente». Se estremeció. «¿Qué? Lo sabías, Thomas. Sabías que estaba poniendo algo en tu comida o bebida. Pero seguiste jugando a su juego, arriesgando tu vida. Tenía pruebas que podrías haber entregado a la policía». Elina levantó la voz. «En lugar de eso, seguiste con tu peligroso juego, poniéndome en peligro no solo a ti, sino también a mí». Sacó una cajita del bolso. «¿Te acuerdas de esto? El anillo con el que me pediste matrimonio. Resulta que no pertenecía a la abuela de Victoria, sino a la mujer de Robert Blake. Lo cogiste de la sala de pruebas». Thomas se puso pálido. «Elina, por favor, calla». Puso el anillo sobre la mesa. «No digas nada. ¿Sabes qué es lo peor? Ni las mentiras, ni los secretos, ni el fraude financiero. Lo peor es que no confiaste en mí. Ni una sola vez en 5 años has sido completamente sincero conmigo». «Te quiero», susurró. «Siempre te he querido, y ya no sé lo que es el amor», replicó Elina en voz baja. «¿Cómo puedes amar a alguien a quien no conoces? ¿A alguien que lleva 5 años con una máscara?». Se levantó. «Vendo mi parte en nuestro negocio común. Me mudo a otra ciudad. Voy a abrir una nueva cafetería allí». «No hagas eso». La agarró de la mano. «Podemos empezar de nuevo. Cambiaré, te lo prometo». Elina le soltó la mano con suavidad. «¿Sabes lo que me dijo Victoria antes de que me detuvieran? Que le recuerdas a Robert Blake. Él también prometió cambiar cuando ella destapó su fraude. Y luego siguió mintiendo, solo que se volvió más cuidadoso. Yo no soy así». «Tal vez», sonrió con tristeza. «Pero no quiero correr más riesgos. No quiero levantarme cada mañana y pensar, ¿qué más me ocultas? ¿Qué otro secreto puedo descubrir?». Se acercó a la ventana. «¿Sabes cuándo me di cuenta de que se había acabado? Cuando estaba mirando nuestras viejas fotografías. En todas sonreías, me abrazabas, y en cada una de ellas era un juego. Ya llevabas una doble vida, mintiendo, escondiéndote. No todo era mentira». Se le quebró la voz. «Nuestros sentimientos eran reales. Los sentimientos reales se construyen sobre la confianza.
Se volvió hacia él. Y nunca la hubo entre nosotros. Thomas bajó la cabeza. Permanecieron sentados en silencio durante largo rato, escuchando el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana y las voces apagadas de los clientes del café. ¿Cuándo te vas?, preguntó por fin. Mañana. Laura me ayudará con la mudanza. ¿Puedo al menos averiguar a dónde vas? Elina negó con la cabeza. No, Tomás. Empiezo una nueva vida. No más mentiras, no más secretos, no más tú. Se levantó. Adiós. Espero que encuentres tu felicidad. Y aprende a ser honesto, si no con los demás, al menos contigo mismo. Se marchó sin mirar atrás. Thomas la observó hasta que su figura desapareció bajo la lluvia. A la mañana siguiente, Elina abrió la puerta de su cafetería por última vez. Caminó por los pasillos vacíos, tocando los muebles familiares, respirando el olor a café que le era tan familiar. ¿Estás lista?, preguntó Laura, metiendo las últimas cajas en el coche. Sí. Elina echó un último vistazo a la habitación. Sabes, de repente me he dado cuenta de que esto no es el final. Es el principio. ¿De una nueva vida? De una nueva yo. Sonrió. La que ya no tiene miedo de estar sola. La que sabe lo que vale. La que no permite que nadie juegue con sus sentimientos. Subieron al coche. Por fin había dejado de llover y el sol se abría paso entre las nubes. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Laura. Elina sacó un mapa. Hacia el norte. Hay una pequeña ciudad junto a un lago. Estuve allí el año pasado, de paso, pero recordaba las calles acogedoras, las casas antiguas, y ningún recuerdo, ningún fantasma del pasado. El coche se puso en marcha. La ciudad en la que Elina había vivido los últimos 5 años desaparecía poco a poco por el retrovisor. La ciudad donde había amado y sufrido, creído y decepcionado. ¿Sabes qué es lo más interesante?, dijo mientras conducían hacia la autopista. Le estoy agradecida. ¿Tomás?, se sorprendió Laura. ¿Por qué? Por la lección. Ahora sé que lo peor no es estar solo. Lo peor es estar con alguien y sentirse solo. Vivir con alguien y no conocer su verdadero yo. Amar una máscara, no a una persona. Encendió la radio. Sonaba una vieja canción sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades. ¿Y sabes qué es lo mejor?, sonrió Elina. Por fin me siento libre. Por primera vez en muchos años, realmente libre. El coche corría hacia el norte, hacia una nueva vida. Atrás quedaba la ciudad con todos sus secretos, mentiras y dolor. Delante quedaba una página en blanco que Elina iba a llenar a su manera, con honestidad, abiertamente, sin miedo ni dudas. No sabía lo que le esperaba en aquella pequeña ciudad junto al lago, pero sabía una cosa: nunca más permitiría que nadie le arrebatara su derecho a ser ella misma, el derecho a elegir su propio camino, el derecho a la felicidad, a la verdadera felicidad, sin máscaras ni secretos. El sol se alzaba sobre el horizonte, inundando el camino de luz dorada. Comenzaba un nuevo día y una nueva vida.